Y estamos aquí de regreso en la tarde. Les habla Ivonne Lozada acompañándoles en este verano caótico. Dios mío, boricua y caribeño. Nos van a acompañar, más adelante va a estar con nosotros la licenciada Maite Bayolo y la licenciada Mariana Iriarte, pero por lo pronto ya está con nosotros aquí la licenciada y profesora Yanira Reyes Gil, profesora de Derecho Constitucional, la Interamericana. Así es. Ay, gracias, Yanira. Nuevamente, Michael, necesito un micrófono por acá. Bienvenida nuevamente, Yanira. Ahora sí te escuchan. Gracias, Ivonne, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Déjame ver si te ubico por aquí. Ahí estamos. Bueno, Yanira, como sabes, en un revés histórico, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó este viernes pasado 24 de junio, que no existe como tal un derecho constitucional al aborto y dejó en manos de los funcionarios electos de los gobiernos estatales decidir este asunto al revocar precedentes de Roe versus Wade de hace casi 50 años. Planned Parenthood versus Casey. En esta decisión mayoritaria, el tribunal ultraconservador, con una votación de 6-3, ya se estaba esperando, porque como ustedes saben, a principios de mayo, la plataforma Publicación Político había filtrado un borrador de la decisión de juez Alito, que entonces causó un terremoto político y alertó a todos los movimientos que defienden los derechos de las mujeres, específicamente sobre los derechos reproductivos de la mujer, lo que levantó muchas preocupaciones sobre el futuro de otros derechos constitucionales también relacionados a la intimidad de las personas. Un poco, Yanira, en lo que tenemos a Maite, comentabas esta semana que la determinación se basa en una interpretación textualista de la Constitución, profundamente arraigado en la historia de la nación americana, que es el texto según está escrito. Yo hace un rato estaba hablando de eso con relación al caso de armas, que me interesa mucho porque yo no sabía, y yo decía también, porque es que las enmiendas de la Constitución no se integraron y están como que escritas al margen, ¿no? Y hay una visión histórica de que hay que seguir textualmente lo que establece la Constitución, en este caso. Sí, la Constitución norteamericana, cuando fue aprobada en el 1789, no tenía absolutamente ningún derecho individual. Eso fue incluido en enmiendas. Las primeras 10 enmiendas establecen derechos individuales que operan frente al gobierno federal. Luego entonces después se incluyen otras enmiendas que son más dirigidas a las personas y que pueden operar en contra de los estados. La visión textualista es una visión conservadora de los jueces y juezas del tribunal, en la que ellos plantean que solamente pueden interpretar lo que está escrito en la Constitución y que no pueden hacer una interpretación más amplia, no pueden encontrar derechos que no estén ahí escritos. Y esto es una visión mayoritaria que ha estado por mucho tiempo. De hecho, recuerdo al juez Escalía, que escribió libros incluso sobre este tipo de análisis. Y el problema con eso es que las constituciones se escriben de forma general. Las constituciones no son listas exhaustivas de derechos, porque no pueden serlo, porque entonces habría que ir cambiándolas cada cierto tiempo. Por lo tanto, se escriben de forma general. En este caso en particular, lo que hacen es decidir que como el derecho a la intimidad no está expresamente en la Constitución, pues entonces la única forma de reconocer un derecho que no esté expresamente en la Constitución, dice el tribunal, es que sea un derecho que esté profundamente arraigado en la historia de la nación norteamericana. Y ellos entonces empiezan a ir a la historia, de hecho van al siglo XIX, citan gente del siglo XVI, XVII, XVIII, no me digas eso, por favor. Gente que incluso abogaba por la quema de las brujas. Estamos hablando de ir atrás en el momento donde había esclavitud,
donde si hablamos de los derechos de las mujeres, obviamente las mujeres no podían votar, las mujeres no podían eran sujetos de derecho. no eran sujetos, no eran personas reconocidas con ciudadanía plena, no podían tener propiedad, no podían tener una profesión que no fuera la del marido, y a ese momento es que el tribunal va a ver si el derecho al aborto está profundamente arraigado o no en la historia de los Estados Unidos. Y encontró que no, porque en ese momento la mayoría de los estados prohibía y criminalizaba el aborto. Y así entonces decide que como no está profundamente arraigado y el derecho a la intimidad no está expresamente en la Constitución, pues no es un derecho, no reconoce un derecho al aborto fundamental basado en el derecho a la intimidad. Déjame reconocer un momento que ya tenemos con nosotros a la licenciada Mariana Iriarte, que está aquí. Mariana, gracias por venir hoy en Gracias por este la domingo. invitación. Y tenemos también por vía internet, tenemos por web, a la licenciada Maite Bayolo. Maite, gracias por sacar este ratito y estar. Sé que han estado de Media Tour en toda esta semana que ha sido bien intensa para ustedes, particularmente Yanira, y tú que la he visto en cuanto medio, escrito, internet, en todas partes, atendiendo este asunto, y más que agradecida estoy yo y muchas mujeres de que ustedes hayan dedicado, ¿no? Que saquen todo este tiempo para en un asunto tan importante como lo son los derechos fundamentales de la mujer y de otros comunidades vulnerables también, que eso vamos a hablar más adelante. Y este tema que me interesa mucho, que tiene que ver sobre la interpretación de la Constitución y cuán dinámico es o deja de ser el derecho en los Estados Unidos, que es terrible porque en mi opinión es que el texto original de la Constitución de los Estados Unidos está obsoleta ya. O sea, es que del siglo XVIII, XIX, por Dios. Y obviamente es una postura muy acomodaticia que se ajusta a una agenda más que nada política. Por supuesto, y entonces fíjate que el problema es que al igual que no encuentran el derecho fundamental al aborto porque no está escrito en la Constitución, hay otros derechos que se han reconocido por vía jurisprudencial que están relacionados al derecho a la intimidad y que ahora están en peligro. Quiero decir que el derecho a la intimidad fue inicialmente reconocido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Griswold versus Connecticut en el 1965 y fue un caso en el que se evaluaba la constitucionalidad de una ley de Connecticut que prohibía que las parejas usaran métodos anticonceptivos. Así que fíjate cuán terrible puede ser, cuán peligroso puede ser que de momento ahora el Tribunal Supremo de Estados Unidos diga este derecho no existe y tenemos que revisarlo. De hecho, en la concurrente de Thomas, quizás podemos hablar de eso más adelante, él los menciona directamente. Exacto. Menciona a Griswold, menciona a Lawrence. No fue tímido en ningún momento en decir cuál era su intención ulterior con todo esto, hacia dónde se dirigen. Y esto no es nuevo, él lleva un tiempito diciéndolo, él lleva mucho tiempo diciéndolo, planteando que esos derechos que no están en la Constitución hay que revisarlo. Eso es un llamado, él hizo un llamado, a mi entender, a que algún estado conservador, con algún legislador conservador, presenten proyectos de ley que prohíban el uso de anticonceptivos, que prohíban de nuevo las relaciones consentidas homosexuales, que prohíban de nuevo el matrimonio igualitario, para que llegue eso al Tribunal Supremo, porque él dice hay que revisar todas estas decisiones, porque igual que en el caso de Roe versus Wade, esas decisiones están egregiously wrong, que son incorrectas. Hay algo, nosotros en este país, y evidentemente en los Estados Unidos, hay un problema de memoria histórica. Y muy poco quizás conocemos, Maite, a ver si tú puedes un poco hablar de ello, sobre la historia en el contexto histórico en que se da el caso de Roe v. Wade en los años 70 y que un poco nos da un hint, una idea de hacia dónde podríamos estar nosotros dirigiéndonos si continuamos en esta línea que ha tomado en este caso el Tribunal Supremo Federal y que aquí con mucha iniciativa algunos legisladores también han decidido emular. Claro que sí.
y buenos días a quienes nos escuchan y este panel de nuevo. En ese Media Tour, Ivonne, ha sido maravilloso estar junto a compañeras que son tan poderosas y tan sabias en todas estas materias y en sus luchas también, que nos unimos colectivamente, aunque trabajando de diferentes espacios, así que un honor estar aquí. Ciertamente algo que debemos recordar, y es exactamente lo que dices, que tenemos poca memoria histórica colectiva porque se nos olvida. Y esto es algo que llevamos repitiendo y repitiendo, que los derechos son como en los tribunales, pues rogados. Estos derechos que se han conseguido, esta determinación de 1973 de Roe v. Wade, cargaba consigo una década y más de luchas de derechos civiles. Cuando se aprueba la ley de derechos civiles en Estados Unidos, que no fue hasta mediados de los 60, o sea, estamos hablando de luchas que fueron arrancadas de las manos del Estado, porque estas enmiendas de las que nos habla la licenciada Reyes Gil son enmiendas que se presentan diciendo, espérense, debemos reconocer que tenemos que proteger a las personas individuas del poder arropador del Estado. Pues ciertamente esas luchas se han dado en la calle junto con esta visión del Bill of Rights de que tenemos derechos individuales, y las mujeres en aquel momento, y esto es también sumamente importante, el hecho de que las interrupciones de embarazo y los abortos no estén regulados, lo que es irregulado significa legislados, reconocidos por nuestros legisladores, legisladoras, nuestros tribunales, nunca significa que dejan de ocurrir. Es lo opuesto, simplemente ocurren con un riesgo de muerte para la mujer, ocurren sin regulación médica, ocurren sin las medicinas apropiadas, ocurren sin que estemos asistiendo, sin que tengamos pendientes si los utensilios están desinfectados, ocurren al clandestinaje. Y ese clandestinaje, justo antes de Roe v. Wade, se llevaba a cabo. Y uno de los símbolos de la lucha en miras de Roe v. Wade era y sigue siendo el gancho de alambre. Y es un poco gráfico, pero necesitamos decirlo de esa forma. Era símbolo de la lucha en pro del derecho a decidir. ¿Por qué? Porque era lo que se usaba en las casas, era lo que se usaba y lo que llevaba a los desangramientos y a que las mujeres estuvieran muriéndose. Así que la decisión de Roe v. Wade fue un salvavidas para las mujeres. No, o sea, literalmente se nos va la vida en esto. Y lo que no entendemos es que aunque el aborto sigue siendo legal en Puerto Rico, porque también lo hemos dicho hasta el cansancio y lo seguiremos diciendo, lo cierto es que, como hemos visto, la intención es regresar a eso, regresar al momento, obviando que las mujeres vamos a morir, al momento nos quieren embarazadas, nos quieren como incubadoras y sin opción. Y estas determinaciones, como estaba diciendo la licenciada, son determinaciones de hasta dónde vamos a permitirle al Estado entrar en nuestra privacidad. ¿Hasta dónde vamos a permitirle al Estado entrar en nuestras casas? Porque Clarence Thomas en su concurrente sí habló de los anticonceptivos, habló de la sodomía, habló de los matrimonios entre parejas homosexuales, pero no se atrevió a hablar del matrimonio interracial que se decide también a base de la misma doctrina. Entonces no queremos volver a eso y no queremos que ese análisis de Loving versus Virginia llegue a mirar la historia y la tradición de los Estados Unidos, porque si miramos la historia y la tradición de los Estados Unidos, es un país esclavista, es un país de segregación. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar y qué le vamos a permitir? Y creo que estamos en un momento histórico importante, y sé que me he sobreextendido en mi contestación, pero estamos en un momento histórico importantísimo porque nos volvemos a encontrar en este punto en el que colectivamente tenemos que evaluar hasta dónde vamos a permitirle al Estado llegar. Y creo que eso es algo que las personas comunes y corrientes en sus casas deben contemplarlo.
Queremos que nos digan cómo tenemos que vivir. Queremos que nos digan si podemos enseñarle un tipo de religión a nuestros hijos e hijas. Queremos que nos digan con quién nos podemos casar. Queremos que nos digan a qué escuelas pueden ir. Queremos que nos digan si podemos enseñarle otro idioma. Queremos que nos digan cómo podemos vivir. Esto es un tema de libertad. ¿Y cuánto quieres que interrumpa el Estado sobre tu privacidad y cuánto valoras la privacidad? Y yo creo que Puerto Rico es un país que valora su libertad porque lo hemos demostrado. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que las mujeres estamos incluidas en esto. Que sin mujeres la sociedad se va a caer también y que somos personas y que merecemos respeto y merecemos un servicio médico digno. Que no nos muramos por unas visiones moralistas y fundamentalistas. Mariana, con relación a esto que está hablando Maite y de cómo se van a ver afectados, no tan solo, mira, porque estamos hablando de su matrimonio interracial, que no lo quieren decir. O sea, esa es la línea, ese es el scope que vamos a utilizar. Entonces, las relaciones entre parejas del mismo sexo, el matrimonio entre parejas de personas del mismo sexo, ¿qué opinión merece tú? Todas estas comunidades vulneradas de las que no se habla ahora, pero que sí van a verse afectadas, que podrían verse afectadas en Estados Unidos y en Puerto Rico, particularmente la comunidad LGBT. Antes de contestarte esa pregunta, me gustaría aclarar, porque pienso que a veces lo pasamos, ¿verdad?, desapercibido, un poco porque pues nuestro conocimiento, nuestra formación en lo que es la teoría política, ¿verdad?, y la historia política, pues no es algo que se enseña en las escuelas y en las universidades. Pues si no estudias ciencia política, pues no sabes qué impacto tiene la teoría política, ¿verdad? Y si la estudian es muy general. Por supuesto. Entonces, yo creo que primero que nada estamos partiendo aquí de una separación entre el derecho y la política, que es una ficción. Eso no existe y nunca ha existido, y ha sido la ficción mejor mercadeada y mejor vendida del liberalismo político. Así que pienso que eso hay que hablarlo, ¿verdad? ¿Ok? Si esto es político, lo hemos dicho. Por supuesto, y el derecho es político. El derecho una siempre tiene que mirar, ¿verdad?, cuál es la premisa inarticulada detrás de esa norma jurídica. El derecho promovió una forma de familia, promovió un sistema económico, una visión de mundo, promueve una visión de mundo, ¿verdad?, y responde, como lo conocemos en Estados Unidos, a un sistema específico, que es un capitalismo heteropatriarcal, racista, misógino, ¿verdad? O sea, eso hay que decirlo sin temor a sonar inflamatorio. Y esa Constitución que se aprobó en 1789 no incluía a las mujeres y no incluía a ningún otro sujeto que no fuera el hombre blanco, rico, esclavista. Eso hay que decirlo. Entonces, de momento, a mí me choca mucho, ¿verdad?, cuando dicen, pues, ¿cómo va a impactar esta decisión en otros grupos? Como si las mujeres no fuéramos parte de todos esos grupos. O sea, las mujeres estamos en la comunidad LGBT, las mujeres somos negras, las mujeres, ¿verdad?, usan anticonceptivos. Entonces, hablaríamos como que, primero van por las mujeres. Bueno, es que las mujeres formamos parte de la sociedad. Mira, a mí también me espanta un poco, me da gracia, el endosamiento a los Founding Fathers, porque es que los Founding Fathers y lo que se dispuso y la intención, que los pobres, si estuvieran aquí en esta época, estarían espantadísimos con lo que está ocurriendo. Pues por supuesto, pero porque es otro momento histórico, ¿no? Entonces alimentamos un mito de libertad que realmente no existe, que es mi otra preocupación con el matrimonio interracial, y me incomoda mucho porque este reclamo yo lo he visto de personas blancas. Yo no he visto a una sola activista feminista negra en Estados Unidos, que son las que están organizando ahora mismo, que diga que su preocupación es el matrimonio interracial o la segregación racial, porque en Estados Unidos
existe la segregación racial, porque los negros son los pobres, porque las mujeres negras son las que se mueren, porque las mujeres negras son las que no tienen servicio, ¿verdad? Entonces, partimos de una premisa, ¿verdad? De una idiosincrasia de la cual yo me hago parte también, ¿verdad? Un feminismo muy blanco que piensa que esto, pues, tiene un impacto como si ya no lo tuviese en otras comunidades. Así que a mí, de verdad, no me preocupa la segregación racial porque Estados Unidos está segregado y ahora mismo el Tribunal Supremo no necesita segregar porque está segregado. En términos de cómo va a impactar, como decía Yanira hace un ratito, ¿verdad? O sea, aquí hay todo un desarrollo jurisprudencial a base de la cláusula de libertad, ¿verdad? Incorporada a través de la enmienda 14. Obviamente, pues está en jaque y una tiene que estar vigilante, ¿verdad? Y la ciudadanía debe estar vigilante a ese desarrollo jurisprudencial. Pero sin duda pienso que no nos podemos quedar en pensar que los tribunales van a ampliar nuestros derechos. Pero precisamente en esa línea. Ya se habla en la Cámara Federal, en la Cámara de Representantes Federal, legislar para proteger el derecho al aborto, pero como saben, no hay los votos en el Senado. Y hay midterms ahora de elecciones congresionales en noviembre. Así que se va a tener un Congreso nuevo a partir de enero. Esto sí convierte el issue, esto es un issue político que debe atenderse, según el mismo presidente de los Estados Unidos, en las urnas. Y va a haber un reclamo ahora. Escuchamos a la presidenta de la Cámara, a la speaker de la Cámara, Nancy Pelosi, en esta misma línea. Esto es una lucha política, esto se va a atender en las urnas, en las elecciones de medio tiempo. Claro, esto sería una forma más efectiva de proteger los derechos de las mujeres y eventualmente de otros grupos a los que se le está violentando o amenazando con eliminar derechos también. Pero la realidad es que al día de hoy el sector ultraconservador trumpista ha ganado terreno y se augura que van a estar ganando las elecciones de medio término. Entonces, que sí hay que movilizar gente para votar y evitar que el Congreso caiga en manos de los republicanos ultraconservadores. Por ahora parece que eso es lo que va a ocurrir. Ahora, ¿qué puede hacer el presidente de los Estados Unidos no teniendo el Congreso de su lado para proteger el derecho de las mujeres a abortar? Bueno, el asunto es que cómo se ha decidido la racional jurídica de esta decisión saca el asunto del aborto de la jurisdicción federal y la pone en manos de los estados. Y por más que tengamos un Congreso demócrata, el Tribunal Supremo sigue siendo republicano. Entonces tenemos que pensar, por eso es que yo recalco que el derecho es político. Si el derecho no fuera político, los políticos no se pelearían por nombrar jueces. Tenemos que pensar, ¿verdad?, que ese tribunal está dispuesto a volver a principios del siglo XX, donde revocaban una y cada una de las medidas que se tomaba el Congreso para atender la crisis de los años 20. Entonces, mi augurio pesimista es que por más que se legisle a nivel federal, el Tribunal Supremo lo va a declarar inconstitucional y va a decir, esto es un asunto de Estado. Y eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque hay una ideología republicana, conservadora, que esto de que hay unos asuntos que competen a los estados y no compete el gobierno federal, permea muchas otras cosas. O sea, esto no es lo único con respecto al aborto, así que siguen esa misma tendencia con respecto a que se mantenga en los estados esas decisiones. Y definitivamente estoy de acuerdo contigo, Mariana, en que si esto llega a aprobarse, que lo dudo muchísimo, porque la forma en que lo pueden hacer es por el comercio interestatal, es muy complejo, ¿verdad? Y de hecho no es la primera vez que lo han tratado en varias ocasiones.
Si eso lograra pasar, igual lo que dictamina el Tribunal Supremo en Doe versus Jackson es precisamente que ya esto no va a ser un asunto federal, sino un asunto de los estados. Así que ahí es que van a empezar esas luchas políticas a nivel de los estados, de cómo van a manejar ese asunto del aborto. Y el aborto siempre ha sido un issue político. Maite, antes de irnos a una pausa. Sí, quería aclarar, cuando yo traigo sobre la segregación, que sé que es algo que no le preocupa a la licenciada Iriarte, pero a mí sí me preocupa porque lo veo como un tema de hipocresía, porque si nosotros vamos a hablar de la manera que se analiza la privacidad bajo la cláusula 14ª de la Constitución, hay que hablarlo de todo, y a pesar de que las mujeres, obviamente, de minoría, las mujeres negras, las mujeres latinas, las mujeres que no son blancas en Estados Unidos son las que más se perjudican, obviamente, porque son las que están bajo el nivel socioeconómico y sí existe una segregación. Llegar a eso hay que también llamarle y hacerle el llamado a Clarence Thomas sobre su propia hipocresía. Sobre el tema de la ideología, esto fue una estrategia completa, que lo que estamos es viendo la manifestación de ella. Nosotros debemos recordar que a partir de las elecciones del 2020, que se llama The Big Lie, y cito, todo lo que ha estado ocurriendo y todo lo que se ha llevado a cabo, lo que hicieron los partidos conservadores y en particular el republicano fue específicamente dirigirse a las leyes locales, municipales de los estados para poder controlar la manera que se puede llevar a cabo el voto, que ahí también hay segregación. Entonces, para colmo, tuvimos el timing del censo, que entonces llevó a los mapas de redistribución, que entonces esos mapas de redistribución, o sea, ha sido un esfuerzo concertado ideológico, basado en ideología, pero concertado para asegurar que ahora, cuando lleguen las elecciones de los midterms y lleguen esos casos a los tribunales, no se revoquen esos casos. O sea, si llegan casos del lado demócrata, digamos, entonces se falla en contra, dependiendo obviamente de la jurisdicción, pero si llegaran casos del lado a favor de los republicanos, que no se revocaran. O sea que estamos lidiando con unos estrategas de primera. Y entonces tenemos, porque por y con más la que guardia nos bien guste, abajo ¿no? de un sector moderado, tanto de los republicanos como los demócratas, que están atontados. Así mismo es. Entonces, bueno, nosotras tenemos que ser igual de estratégicas. Vámonos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema, sobre las repercusiones y cuál es el estado actual de derecho en Puerto Rico, y sobre el 693. Así que, Michael, regresamos luego de una pausa. Seguimos con más en la tarde por Radio Isla 1320. Reportero de la Fe, un espacio para reportar, informar y escudriñar las noticias que impactan al mundo cristiano. Reportero de la Fe con Luis Penchi, todos los sábados a las 2 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. El análisis más directo y sin pelos en la lengua de la radio puertorriqueña lo escuchas en vivo de lunes a viernes en Si No Lo Digo Reviento con la profesora Inés Quiles de 4 a 5 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Tus domingos se llenan de alegría y contentura con la simpatía de Tinita Reyes, la productora y animadora más alegre de la radio. Tinita Reyes y sus invitados todos los domingos a las 3 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Seguimos con más en la tarde por Radio Isla 1320. Y estamos aquí de regreso en la tarde, Ivonne Lozada. Regresamos de este último segmento a este último segmento con la licenciada Maite Bayolo, que estaba con nosotros por web, y la licenciada Yanira Reyes Gil y la licenciada Mariana Iriarte. En el segmento anterior estábamos hablando sobre la revocación de Roe v. Wade y las consecuencias que esto representa para el derecho a la intimidad de las mujeres.
de las mujeres, específicamente sobre sus derechos reproductivos, pero vamos a hablar ahora sobre cuáles son las consecuencias aquí en Puerto Rico. Sobre que hay mucha gente ya alarmada, muchas mujeres alarmadas que están pensando, ya se prohibió un delito, la gente no sabe. Así que dicen, esto es un delito, ya no se puede hacer. Incluso algunas legisladoras piensan, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegó el juego. Sí, mira, es bien importante ser bien claras y bien enfáticas. Esta decisión no hace el aborto ilegal. El aborto sigue siendo legal en Puerto Rico. Lo que hace esta decisión del Tribunal Supremo es precisamente dejarle a los estados que tomen la decisión, y Puerto Rico tiene unas disposiciones claras con respecto al aborto. Tiene un reglamento del Departamento de Salud y tiene 3 artículos del Código Penal que permiten el aborto terapéutico. Eso es el aborto que se hace en consulta con su médico o su médica para trabajar con asuntos de salud física y salud mental. Eso es lo que tenemos en Puerto Rico y eso no ha cambiado. De hecho, no tiene por qué cambiar, porque de nuevo lo que hace ese caso del Tribunal Supremo es decirle a los estados, ustedes legislen. ¿Y qué pueden hacer los estados? Los estados pueden legislar para prohibir el aborto, pueden legislar para limitarlo o pueden legislar para protegerlo. Así que en Puerto Rico, primero que todo, no tendríamos que hacer nada, porque como ya dije, el aborto está regulado por estas 2 cosas, el Código Penal y el reglamento del Departamento de Salud. En Puerto Rico no hay ningún problema de salud pública con respecto al aborto, no hay ningún problema de tipo legal con respecto al aborto, sé que no habría que hacer nada. Pero si vamos a hacer algo, hagamos algo para ampliar derechos, hagamos algo para proteger los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas en Puerto Rico, de mujeres, personas gestantes, de hombres, de todas las personas. Protejamos los derechos. Toda sociedad que quiera decir que es una sociedad democrática, que sea una sociedad que aspire al disfrute de los derechos humanos, debe aspirar a tener unas legislaciones que sean amplias, protectoras, y no que estemos retrocediendo en el tiempo a momentos en los que las personas no se les reconocían libertades, no se les reconocía ningún derecho, particularmente cuando hablamos de las mujeres y de la comunidad LGBT y de las personas negras, que somos siempre el ataque, a donde va el ataque de los sectores conservadores y fundamentalistas. Porque fíjate que estos sectores conservadores no van hacia la gente que tiene poder en este país. Esa es la misma gente que se opone a la reforma laboral, es la misma gente que se opone a las vacunas, es la misma gente que se opone a la educación con perspectiva de género, es esa gente. A la prohibición de las terapias de conversión. Lo que yo dije ahorita, es la misma gente que en los Estados Unidos promueve los crímenes de odio contra las comunidades LGBT, contra las comunidades afrodescendientes y contra las minorías étnicas y las mujeres. Esa es la gente con la que algunos legisladores en este país se están alineando y que se cantan de demócratas y democráticos. Con esos son los que se están alineando. Definitivamente, entonces yo no puedo llamar provida a una gente que no protege a los niños y las niñas después que nacen, que no les dan servicios de educación integral, que no les dan ayuda económica, que hay niños y niñas en extrema pobreza en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, esa misma gente que está ahora prohibiendo el aborto es la misma gente que está permitiendo el uso descontrolado de las armas, que quiere decir en muchas ocasiones que esos niños, niñas y niñas están expuestas a ser asesinadas por un loco que coge un arma y llega a una escuela. Esas contradicciones hay que mirarlas y hay que discutirlas. Es terrible, Maite. Algo que también es bien interesante, coincido con todo lo que están diciendo, es que se amparan en la religión, en una religión cristiana que se supone que esté promoviendo el amor, la unidad, las creencias del compañerismo, de mirar al prójimo y ayudar, del servicio, y sin embargo eso no es lo que promueven y además buscan, porque tenemos que recordar
que quienes estamos aquí también defendemos el derecho a la libertad de culto, porque es una libertad, entonces buscan que se les respete su libertad de culto, pero el problema es que quieren imponerle sus creencias a los demás. Pero tú sabes que yo tengo una visión un poquito distinta y me parece que hay unos elementos políticos que están utilizando a las comunidades religiosas, porque aquí hay comunidades religiosas, como yo decía temprano hoy, que hacen un extraordinario trabajo comunitario, pero son unas comunidades cautivas y vienen estos políticos con pocos escrúpulos a manipular la opinión de estas comunidades religiosas y a tratar de utilizar sus argumentos para su beneficio político. Y eso es lo que está pasando aquí, porque estas mujeres no son religiosas, son políticas con una agenda ultraconservadora que dista, como dices tú, que dista mucho de los principios cristianos de las comunidades que ellos dicen representar. Totalmente de acuerdo, Ivonne, estoy Pero totalmente de acuerdo. igual, Ivonne, por ejemplo, yo ayer estaba en un panel con una representante de, me imagino que era Puerto Rico por la Familia, dijeron Profamilias, pero Profamilias no eran y tienden a confundir los términos. Y esa persona no era política y ella estaba celebrando, ¿verdad? Porque ha comprado el discurso. La decisión de Roe versus Wade, pero más allá de eso, imponen y sin, ¿verdad? Sin pecar de invalidar las emociones de alguna persona que haya pasado por un aborto y haya tenido algún trastorno, ¿verdad?, emocional luego del aborto. Lo cierto es que no hay evidencia ninguna que sustente que una mujer que pasa por un proceso de terminación de embarazo tiene consecuencias físicas o emocionales después de ese procedimiento. Sin embargo, sí hay evidencia que una maternidad obligada, ¿verdad?, pues sí trae consecuencias emocionales y físicas a esas mujeres. Y ese discurso lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y pienso que están convencidos también. O sea, aquí no le podemos quitar agencia y decir que bendito los manipulan, porque parte, ¿verdad?, de lo que nos hace seres humanos, que es pensar, es un ejercicio que debemos hacer. Hay de todo, hay de todo. Pero duda. de que hay mucha manipulación política porque están tratando de capitalizar, pues como digo, electoralmente a unas comunidades, eso se da desde Reagan. Reagan fue gobernador de California y aparentaba ser liberal con relación a los derechos de las mujeres. Cuando va a correr a la presidencia de los Estados Unidos, de repente se vuelve conservador porque alguien le dijo, ¿sabes dónde hay muchos votos? En las iglesias. Así que decidieron manipular y explotar electoralmente. ¿Qué pasa? Que muchos de estos líderes de estas organizaciones alegadamente religiosas le han cogido el gusto al poder político también. Y ese es un mal con el que tenemos que bregar. Pero bueno, de hecho, aparte de lo que son las consecuencias de esta decisión del Tribunal Supremo, justo esta semana, ¿cuándo fue? Como 2 días antes, se aprueba finalmente el proyecto del Senado 693 que limita el derecho al aborto. Esto ocurre luego de que inicialmente, como supiéramos, se intentó aprobar la medida el 4 de abril, que nunca voy a olvidar esa fecha, sin vistas públicas, excluyendo del proceso de evaluación de la misma no tan solo a la ciudadanía en general, sino a los que tienen expertise, que está el Colegio de Médicos Cirujanos, estaba el Departamento de Salud, estaba el Departamento de Justicia. La indignación fue tal que obviamente las organizaciones que velan por los derechos particularmente de las mujeres se levantan, y la presión fue tal que obligó al Senado a devolver la medida a comisión para obligarlas a hacer vistas públicas y poner en segunda la Comisión de la Mujer. Pero como ya todos vimos, eso fue una pantomima, porque al final escucharon escucharon entre comillas al Colegio de Médicos Cirujanos y a muchos expertos, pero no los tomaron en consideración porque a la presidenta de la Comisión de la Familia, Joan Rodríguez Bebe, no le interesaba tomarlos en consideración. Ella estaba muy clara en lo que quería y en qué era lo que iba a aprobar.
Así que eso es lo que ocurrió. Obviamente el informe de la Comisión de Asuntos de la Mujer no fue aprobado, no tuvo los suficientes votos para aprobarla. Hay una dinámica política particularmente dentro del Partido Popular que está presionando a muchos miembros de ese partido a asumir un voto de línea detrás de la postura del presidente del Senado. Pero bueno, se aprueba. En el Senado pasa a Cámara en estos días, obviamente ayer era el último día para aprobar medidas, y en la Cámara dicen, mira, esto no se va a descargar, esto lo vamos a dejar para agosto, y a partir de agosto pues se realizarán vistas públicas. A opinión de ustedes, ¿cómo queda esta nueva versión del proyecto del Senado 693? ¿Cuáles son las consecuencias todavía reales? Obviamente también hay una discusión política de si eso va a tener o no los votos en la Cámara, de si Pierluisi lo va a aprobar o no, pero bueno, ¿dónde estamos parados hoy con este proyecto? Y queda, que me lo dijeron, la aberración y la osadía ayer de Lizy Burgos de radicar encima de eso un proyecto, el proyecto de la Cámara 1407, para definir como delito el que una mujer se practicara el aborto con una pena de 99 años de reclusión. Y queda el que presentó la senadora Ana Irma Rivera Lacén para reconocer y proteger el derecho de las mujeres. Que hay que ver qué va a pasar con eso, porque no va a tener los votos. Hay que ver si eso lo mueven, a qué comisión lo van a enviar y si lo van a engavetar. Pero eso fue un esfuerzo multipartita. Sí. La autoría se comparte por varios partidos, incluso tenemos ahí presentes a figuras como Zaragoza, personas que fueron... Pero fueron los que firmaron, los que estuvieron en oposición al proyecto, que como quiera son insuficientes. Al 693. Pero hay que mover la conversación, ¿verdad? Hay que mover la conversación. Yo creo que por mucho tiempo los sectores que defendemos los derechos humanos en este país hemos estado respondiendo, reaccionando a los ataques que vienen hacia nosotras. Yo creo que es un buen momento para decir, no queremos esto, esto es lo que queremos, ¿verdad? Hacer una propuesta clara y específica al país. Por aquí es que vamos, esto es lo que queremos, ¿verdad? No es que esto, como quieren plantear Lizy Burgos y Rodríguez Bebe, no es que nosotras estemos planteando que todo el mundo se haga aborto en cada esquina, ¿verdad? Que esto no es un algarete, un free for all. No, lo que queremos es una protección de nuestros derechos sexuales y reproductivos, una visión integral sobre lo que es la educación sexual. Eso es lo que estamos buscando. Y fíjate que por el otro lado, hablando de nuevo las preguntas que estabas haciendo sobre el 693 y el proyecto el breve, el fatulo de Lizy Burgos, el 693 sufrió unas enmiendas, ¿verdad? Ustedes saben que en el proceso antes de la aprobación se incluyó una enmienda para trabajar con algo que era obvio y tétrico, ¿verdad?, del proyecto, que es que no contiene excepciones de violencia doméstica, violencia sexual, agresión sexual, violación, etcétera, etcétera. Para ellos manejar eso, incluyeron una enmienda para que en los casos de violación, si la mujer no quería llevar a término el embarazo y estaba después de la semana 22, se le iba a hacer un proceso de inducción del parto prematuro, que es como una pesadilla, ¿verdad? Como una escena de una película de horror, de tortura. Pero eso lo eliminaron. ¿Qué queda? ¿Qué queda del 693? Queda, de nuevo, la prohibición al aborto después de la semana 22, excepto en situaciones en las que peligre la vida de la mujer, en la que haya una posibilidad real de una incapacidad irreversible de una función primaria. Y en tercer lugar, que no haya viabilidad del feto, que que el feto venga con condiciones incompatibles con la vida. Eso es que no va a sobrevivir fuera del vientre materno. Eso no es que tiene condiciones de salud. Eso no es que tiene condiciones en sus órganos. Eso no es que tiene otras condiciones que va a tener una vida de sufrimiento, una vida que puede ser corta.
Lo que quiere decir de nuevo es que bajo este proyecto las mujeres que no se vayan a morir, que no vayan a quedar en coma, que no tengan una situación en que el feto va a venir, no sea viable, van a ser obligadas a parir. De esto es lo que estamos hablando. Oye, ¿ustedes vieron el caso de Brasil, de la nena de 10 años que fue violada? Que me acordó tanto a la cosa esta de la inducción. La niña la violan a los 10 años, está embarazada, ahora mismo tiene 11, está en el tribunal y la jueza no autoriza que pueda abortar, y la niña como quiera va y tiene un aborto porque había manifestado que no quería tener el bebé. Y son situaciones que son recurrentes en Argentina, por ejemplo. Y muchas no salen a la luz pública. Argentina es el índice de mortalidad materna, el mayor índice es por abortos clandestinos, ¿no? Antes de que se regulara el aborto. Y entonces, antes de esta regulación, hubo una decisión de la Corte Suprema, ¿verdad?, que viabilizaba el aborto en ciertos casos, pero los médicos y los jueces lo que hacían era retrasar la decisión y el procedimiento médico, obligando a las mujeres a parir. Así que no es algo que digamos, ay, pasó. No, es algo muy recurrente, sobre todo en las comunidades más vulnerables. Y es terrible. Algo sobre el proyecto del Senado 693 es que no importa cuántas enmiendas le hagan, la permanencia de declarar y de definir la viabilidad a las 22 semanas es contrario a la medicina en Puerto Rico, dicho por neonatólogos, por los expertos que salieron a hablar sobre este tema y dijeron contundente y claramente que la viabilidad en Puerto Rico no es a las 22 semanas, que a las 22 semanas en Puerto Rico no hay viabilidad, porque para contemplar la viabilidad no es un número matemático, hay que contemplar no solamente el lugar en donde vives, la tecnología que hay disponible, el peso de la mujer, la edad de la mujer, del feto. Son las condiciones tantos, particulares que pueda tener de elementos. salud la mujer, cada mujer. Y no es Exacto, universal. son tantos La viabilidad. elementos que es un tema de caso a caso. Entonces seguimos teniendo un proyecto que ahora quisieran pensar, ay, es menos malo. No, sigue siendo igual de malo. Y hay que decirlo así de claramente, este proyecto no se puede avalar, porque lo que estás es condenando no solamente a las mujeres a morir, a ser incubadoras y a tener maternidades forzadas, sino que también estás yéndote todavía en contra del criterio médico, que te está gritando, que te está diciendo, en Puerto Rico la viabilidad no existe a las 22 semanas. Y tienes hasta un secretario de Justicia que te habló de la inconstitucionalidad de esa medida. Así que eso tampoco cambia con lo que ocurrió el viernes con el Tribunal Supremo Federal. Y quisiera que nos escucharan claramente decir eso, porque el proyecto del Senado 693 es igual de malo, ninguna enmienda lo va a salvar, y necesitamos que la Cámara de Representantes en esas vistas públicas se llene de información, si es que no fue suficiente ya la que se ofreció en el Senado, que se llene de información para emitir un informe negativo, porque es una medida que se tiene que derrotar. Hay que ver y hay que estar bien pendiente a esa dinámica en la Cámara. Mira, yo quería decir algo, porque yo he escuchado a mucha gente, particularmente hombres analistas, están diciendo que por qué la gente espera la semana 22, que después de todo le están dando un montón de tiempo a las mujeres a tomar la decisión, y que por eso ese proyecto es bastante bueno. Miren. Hombres, ¿no? Hombres, sí, no, claro, porque obviamente no saben nada, porque Villafañe dijo en el debate que el embarazo duraba 50 semanas, pero nada, vamos a hablar de por qué una persona puede esperar hasta la semana 22. Mire, ¿por qué puede esperar a la semana 22? Las mujeres jóvenes, menores de edad, que regularmente tienen periodos, menstruaciones irregulares, pueden no darse cuenta que están embarazadas hasta más tarde. Mujeres obesas pueden no darse cuenta que están embarazadas hasta más tarde. ¿Por qué? Porque tienen periodos irregulares. Puede haber una situación en el que usted se dé cuenta de que tiene una situación, el feto que viene con una condición de salud o de malformación en sus órganos,
Y eso regularmente se sabe después de la semana 22. ¿Por qué? Porque le hacen las pruebas estas, la amniocentesis, las pruebas que se hacen. Alfa-fetoproteína. Todo eso se hace después de la semana 20 y 21. O sea, que usted viene a enterarse de eso ¿Qué después. sabe una niña de 10 años? Exactamente. Las menores de edad no se enteran, no saben. Las mujeres que son víctimas de violencia doméstica probablemente tardan en poder decidir tener un aborto y poder llegar hasta un servicio médico porque tienen una situación de falta de movilidad, de falta de control sobre su destino y su vida. Las víctimas de violencia sexual también pueden tardar en tomar esas decisiones. Hay muchas razones por la cual una persona puede tardar. Y otras que ni tenemos en mente. Y que ninguna le incumbe al Estado. Que no le importa, que no le importa, porque una persona espera. Pero para atajar ese mito, ¿verdad? De que esto es bueno, porque después de todo le dan 5 meses. Mira, el asunto es que hay muchas razones por las cuales una persona puede llegar a tomar esa decisión después de la semana 22. Y después de la semana 22 es completamente válido. Y lo que quiere decir es que en todas esas circunstancias el Estado está obligando a una persona a llevar el embarazo a término, está obligando a una persona a parir, está obligando la maternidad, está obligando el parto, y eso en cualquier liga. Si usted lo ve en otros países, si usted lee una noticia en un país que diga están amarrando a las mujeres para obligarlas a parir, usted va a decir eso, mira qué barbaridad. Oye, eso es terrible. Pues mire, eso es lo que está pasando aquí, eso mismo es lo que está pasando aquí, que están obligando a las mujeres a parir después de la semana 22. Y obligando a la comunidad médica, para unirme a lo que dice la compañera, a ignorar su juramento, obligando a la comunidad médica a abandonar su criterio intelectual, obligando al fisco gubernamental, porque como sabemos, la mayoría de estas situaciones se van a llevar en hospitales por medio del seguro del Estado a cubrir. Alguien ha hablado, y yo sé que esto es más incómodo, pues hay que hablar del tema económico también. ¿Quién va a pagar por esto? ¿Quién va a pagar? ¿Tenemos el personal médico para atender a todos esos fetos prematuros? Tenemos la capacidad en los hospitales, tenemos el dinero para hacer lo que estamos. Somos un país en quiebra. O sea, y la responsabilidad de los médicos de inducir, ¿quién asume esa responsabilidad? Exacto. De impericia, de que haya un mal... Esas primas de los seguros de los médicos profesionales, les van a subir las primas porque las demandas también van a subir, porque van a empezar a demandar a los médicos, y eso va a tener un efecto de éxodo también de médicos en nuestro país, porque ya de por sí estamos esperando meses y meses y meses por citas médicas de urgencia. Pues entonces así también se llega a las 22 semanas, porque no vamos a tener médicos, porque entonces no vamos a tener servicio de salud básico. O sea que los elementos que tiene este proyecto y que tiene toda este andamiaje ideológico son eso nada más, son teorías ideológicas y fundamentalistas que quieren imponernos a nosotros y no están contemplando ningún aspecto individual ni tan siquiera ningún aspecto práctico. Yo me atrevería a decir que es hasta inmadurez política. Así mismo es. Asimismo, inmadurez, y bueno, para mí fue una cobardía lo que ha hecho Lizzie Burrows, que yo dije, eso de radicar el proyecto que radicaron ayer a destiempo para sacarlo, en mi interpretación, que yo creo que lo que quiso fue ganar protagonismo político al nivel de TikTok. De aquí está la legisladora que en medio de la decisión del Tribunal Supremo Federal, y la vi ayer, yo no sé si vieron el video cuando retiran la medida con esta cara de arrastrar, porque parece que le llamaron la atención. Nos regañaron. Pero mira, si esas son sus convicciones, que las diga de frente. Que diga, de verdad, las mujeres son unas asesinas, como dijo el presidente del Partido Popular.
que son, pues que lo diga de frente y que diga, mira, a los homosexuales hay que encarcelarlo porque es un delito y hay que mandarlos para el cabo, que se atreva y lo diga de frente, que digan qué es lo que piensan y eviten tener que estar llevando estas agendas disfrazadas de religiosidad o de principios cristianos, que de cristianos no tienen nada, las propuestas, disfrazadas para poder adquirir y allegarse al poder y obligar a un estilo de vida y una visión de mundo que no es el mundo. Gente, usted viva como quiera, para eso están las cosas ahora como son. Usted no se quiere practicar un aborto, no lo haga, y aquí vamos a estar todas para defenderlas. No sé qué más decirle, ya estamos con relación, ya estamos cerrando, que nos queda como que el último minuto de programa. Había unas preocupaciones también, sé que no se habló de Duarte, porque en algún momento alguien me dijo, pero ven acá, y Duarte es revocable, porque mira lo que está pasando en Estados Unidos. Digo, no tenemos tiempo de hablar de eso ahora, porque ya se nos va el tiempo, pero también está la preocupación, el proyecto de Lizy Burgos existe, se retiró, pero estaba en agenda, porque eso no se redactó ayer, ni antes de ayer, eso estaba redactado ya, pues lo sacaron de la gavetita y lo presentaron. Así que estamos preparados, o hay que prepararse para que en el futuro se vuelva a radicar y a presentar legislación como esta, no tan solo para limitar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pero ya saben, y apúntenlo y no se lo olviden, van a venir legislación que atente contra los derechos y las protecciones que tienen hoy en día la comunidad LGBT y otras comunidades vulnerables en el país. Y vamos a ver qué va a estar pasando en Estados Unidos también. Por ahora hay que mantenerse en calma, nada ha cambiado. Mujeres, todavía ustedes están en su derecho de decidir sobre su cuerpo. Vamos a esperar en estos próximos días. Hay mucho trabajo que hacer en julio, una vez reinicie la sesión legislativa en agosto, y hay que estar preparados para cualquier cosa. Por lo pronto, Maite, te agradezco mucho que hayas podido entrar. Gracias. Esta vez por web, y a Mariana, gracias por estar este ratito aquí con nosotros, y Yanira, nuevamente gracias por siempre te molesto pero llegas, y a todos ustedes gracias por haber compartido durante esta tarde un poco caótica y estrésica, y me dio una desahogada, me disculpo nuevamente porque no es mi estilo usual. Y los vemos en el próximo domingo aquí en la tarde por Radio Isla 1320, así que lo que queda de fin de semana, gente, con calmita, disfrúteselo. Nos vemos el próximo domingo.